Hola chiquillos, me presento. Mi nombre es Josefa Senjo. En verdad les voy a contar muchas cosas de mí, muchas más de las que estoy acostumbrada a contar a la mayoría de las personas. Pero como dije en un momento, tuve una epifanía y dije no puedo quedarme con esto sola. Bueno, primero que todo les cuento que al final decidí grabar previamente el video y no hacer una transmisión en vivo porque generalmente me he dado cuenta por clases y cosas que he tomado que salen pésimos, se ven horribles y se pega y no se entiende nada. Entonces prefiero subirlo, que ustedes lo vean cuando quieran, si es que quieren, si es que no les aburre. Y de ahí me escriban en los comentarios y yo les voy respondiendo si tienen alguna duda. Bueno, primero que todo les voy a contar un poco de mí. Eh, bueno, soy niña, eh, una niña vieja, ya tengo 29, con mentalidad de 11, pero tengo 29. Padezco de celiaquía, yo creo que desde muy pequeña, porque tengo, o sea, memoria de que tengo síntomas desde los 6 años. El tema es que siempre tuve diagnósticos súper malos. Migraña crónica, colon irritable, no sé, infinidad de cosas que hoy en día yo miro para atrás y digo, sí, siempre fue porque el gluten me hacía mal, porque todas esas cosas desaparecieron cuando yo dejé de consumir gluten. Bueno, ¿qué les quería comentar en general? Es contarles mi experiencia, que no es una muy buena experiencia. He estado enferma gran parte de mi vida. Y para mí de verdad que ha sido revelador hacer un cambio y hoy en día sentirme bien, hoy en día llevar casi 8 meses sin medicamento, cuando llevaba años donde de verdad que lo intenté dejar muchas veces y no podía porque la sensación era peor y siempre he sido mala para tomar pastillas, entonces varias veces lo intentaba y eran peleas con el doctor porque yo intentaba así por mi cuenta dejar los remedios de chata, de cansada, de cabreada, de estar dependiendo de tantas pastillas. Y llegar a un punto donde hoy en día les digo, llevo meses sin dolor. Sí, tengo molestias de repente, pero sin dolor. Que antes, no sé, pasar de haber tenido noches en velas de repente porque no te pasa el dolor, a hoy en día poder, no sé, cuando tengo molestias, controlarlo y de ahí sentirme bien y de ahí seguir con mi vida. De verdad que para mí ha sido un cambio importante y sentí la necesidad de compartirlo con más personas, de decirles, ¿saben qué? Es posible estar mejor. No es un sueño como te lo pintan, eh, porque de verdad que es cansador. Yo los entiendo de sobremanera, es muy cansador vivir con dolor, vivir limitado, o sea, ya nos limitamos enormemente con el tema de la alimentación. Y más encima con montones de cosas, porque por ejemplo mi enfermedad era súper inflamatoria. Entonces yo cualquier actividad que hiciera era un dolor, era terrible. Mi trabajo igual es ajetreado, yo soy ingeniera en alimentos y siempre he trabajado en plantas que son súper grandes, tenés que andar para allá, para acá, subir, bajar escaleras, cargar muestras, cargar cuestiones, alimentos. Entonces, igual es un trabajo movido y andar con dolor no es agradable, no es agradable. Y yo creo que la mayoría de ustedes les ha pasado en algún momento que se han sentido imposibilitados de trabajar en su trabajo, en su profesión o en los que les guste o en su oficio, lo que hagan, por el tema del dolor. Eh, para ordenarme un poco en cómo expresarles todo, bueno, primero les quiero dar una introducción de que de verdad que si están viendo este video, espero de todo corazón que les sirva, primero que todo, que tengan la capacidad de tener el corazón y la mente abierta para escuchar algo diferente, porque de verdad que es algo distinto y es algo que yo 2 años atrás jamás hubiera imaginado. O quizás sí, pero no de la manera que lo he vivido. Y es súper importante entender que a veces hay que abrir la mente, a veces hay que darse cuenta de cosas. Y yo sé que hay millones de formas de cuestionar todo, pero hoy les pido más que nada que tengan la mente abierta y el corazón abierto para escucharme
y que busquen su propio camino, porque al final yo creo que todos tenemos caminos diferentes de aprendizaje. Hoy en día he entendido que todo es aprendizaje. Nosotros venimos acá a esta vida terrenal, por así decirlo, a hacer experiencia y aprendizaje. Y cada uno tiene un camino diferente. Yo les quiero contar cuál fue mi camino, cómo llegué hasta donde estaba. Les voy a contar gran parte de mi experiencia de vida, porque en parte quiero que ustedes busquen eh, hacia atrás en su experiencia de vida, no porque espere que ustedes tengan experiencias parecidas. Obviamente todos hemos tenido vidas diferentes y adversidades súper distintas, pero sí quiero que tengan esa capacidad de ustedes mirar hacia su pasado y buscar respuestas y buscar alternativas y aprender y entender. Porque para mí de verdad que ha sido muy revelador el poder mirar hacia atrás y entender que muchas veces nosotros vimos las cosas de una manera porque estábamos en un punto de una perspectiva y hoy en día estamos en otro punto. O al menos, por lo menos yo me siento hoy en día en otro punto, en un punto en que puedo mirar las cosas hacia atrás de forma menos dolorosa o de forma más madura. ¿Ya? Eh, bueno, eso por una parte. Como les contaba, tengo 29. Yo soy del sur, específicamente de la pequeña ciudad de Osorno, y llevo 5 años viviendo en Santiago. Por mi profesión, lamentablemente no encontré trabajo allá en Osorno y como muchos de mis compañeros y amigos, migré hacia la gran capital. Eh, Voy a, creo que partir un poco por orden. Eh, yo tuve una infancia bastante complicada en varios sentidos de la palabra. Si bien nací en una familia muy achoclonada, por así decirlo, muy chilense, muy unida, también en una familia, entre comillas, muy disfuncional. Eh, Cuando yo tenía 11 años, mi mamá se enfermó muy grave, tuvo un cáncer, después de ese cáncer tuvo una trombosis, de esa trombosis lamentablemente no tuvo una buena recuperación y significó que mi mamá estuvo 12 años postrada, con una hemiplegia en todo el lado derecho y la verdad es que fue muy complejo para mí porque yo era la hija menor, tuve que aprender a hacer cosas a tener responsabilidades muy chicas. Y en general cuando ya tenía, no sé, 16, ya había tenido episodios de tortícolis. A los 15 me diagnosticaron colon irritable y ya a los 19 me diagnosticaron fibromialgia. Y en su momento los médicos siempre fue como, no, es que tienes algo que te estresa. Y yo así como, no, es que cuida a mi mamá que tiene cáncer y que está enferma. Ah, ya es eso. Y como que asumieron siempre que todas mis dolencias eran porque era una responsabilidad grande cuidar a mi mamá. Y si bien sí lo era, y si bien afectó, no era la base. Y la verdad es que mi vida cambió completamente cuando yo ya a los 24 años descubrí que el gluten me hacía mal. Em, pero sí hay mucho de lo emocional en nosotros. Que los quiero invitar a pensar en su cuerpo como un organismo que está compuesto de millones de organismos. Porque es la realidad, nosotros estamos compuestos de millones de células. Nuestras células trabajan todos los días, cada segundo, para mantenernos con vida, para mantenernos en condiciones óptimas. Y ellas, en su mundo donde ellas se comunican y hacen todo lo que hacen para mantenernos y que seamos, no sé, personas funcionales, también tienen mucho desgaste y también se afectan mucho por muchas cosas. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro cuerpo y creo que la mayoría de los que padecemos enfermedades autoinmunes y enfermedades complicadas como las que ustedes y yo tenemos, muchas veces dejamos de lado eso. Muchas veces vivimos para el resto
para complacer al resto, para ayudar al resto, y poco hacemos de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en que nuestro cuerpo ya no puede más, porque se ha quejado de inconstantes maneras y nosotros no lo escuchamos. Y aprendí a entender que yo tenía que escuchar a mi cuerpo para estar más saludable. Nadie te lo dice, nadie te lo dice nunca, nadie te dice como si te duele la cabeza es porque algo te está haciendo que te duele la cabeza. No sé, nadie te dice que si tienes una alergia importante es porque hay algo que además te está molestando. Además de que tu cuerpo tiene una reacción. Por ejemplo, las alergias son defensas. Las alergias es que tu cuerpo está defendiéndose de algo. Y nadie te hace la conexión nunca. Nadie te dice, sabes que lo que tú piensas, lo que tú sientes, afecta a tu cuerpo. Nadie te lo dice, nunca. Cuando eres niño nadie te dice que si tú te guardas las emociones, eso te va a pesar después. Nadie te enseña cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar los problemas sin que te afecte, sin que te pase la cuenta. Y yo creo que a muchos de ustedes como a mí les ha pasado eso. Y de hecho es una de las cosas en las que los médicos, por ejemplo, sí coinciden. Es que, por ejemplo, las personas con fibromialgia, que es uno de los diagnósticos que yo tengo, en general son personas que han tenido muchos problemas en la vida, que traen como una carga emocional importante, siempre de la asociación con depresión, y de hecho hasta hace muy poco tiempo te decían como que era psicológico, así que prácticamente que era como que tú te inventabas el dolor, como que sí, te dolía, pero... Bueno, les comentaba, antes de que se me acabara la memoria del celular, que nadie nos dice esas cosas y la fibromialgia es una enfermedad que grita mucho de cosas que nosotros no ignoramos, que no le hacemos caso. Como ya les comentaba, en general los médicos siempre coinciden en que la fibromialgia viene acompañada de situaciones emocionales importantes. Y es como, hasta hace un tiempo era como el único punto que ellos tenían de dónde agarrarse y siempre decían, no, es que es psicosomático, los psicólogos te dan otra versión, los psiquiatras otra, y el dolor para uno es súper real. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo mi mente va a decirme que tengo que tener dolor? ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo puede ser así? Y la verdad es que el cuerpo de nosotros, en su infinita sabiduría, hace montones de cosas para defendernos. Porque nosotros adiestramos a nuestro cuerpo de esa manera sin saberlo, siendo muy pequeños. Siendo muy pequeños, tomamos muchas cosas de las que nos rodean y, y empieza a defenderse a nuestro cuerpo y empieza a hacerlo a través de enfermedades. Lamentablemente es así y lamentablemente nadie te lo dice. Nadie tiene ese concepto. Yo los invito, sobre todo a quienes piensen que estoy un poco loca, porque lo más probable es que cuando terminen de ver el video piensen que estoy un poco loca. Eh, pero créanme que, no sé, hace menos de 100 años, cuando los científicos hablaban de cosas que hasta los días de hoy nosotros no vemos ni percibimos porque no tenemos la capacidad, también los tachaban de locos. Los tachaban de locos por cosas que hoy en día sabemos que son súper reales, como, no sé, algo tan simple como el magnetismo o como la electricidad. Imagínense cómo era el mundo antes de la electricidad, cómo es nuestro mundo hoy en día a través de la electricidad, y hace no tantos años nadie podía concebir que eso existiera. Así que los invito a tener la mente abierta al escucharme de las cosas que les voy a contar. Bueno, como les comentaba hace un rato, yo empecé con múltiples enfermedades y ya a los 19 fue el tope con el tema de la fibromialgia, porque como quienes la padecen saben, es muy dolorosa y para mí era el doble de terrible porque yo ya tenía a mi mamá con dolor. En esos años ya mi mamá estaba con morfina. Mi mamá duró como 5 años con una metástasis de su primer cáncer, cáncer que tuvo cuando yo era muy niña, y después volvió con una metástasis ósea. Ella tuvo primero cáncer de mama y estuvo 5 años con dolor. Entonces era terrible estar yo con dolor y estar ella con dolor. Es una casa de locos, obviamente. Y como al año de que me diagnosticaron, que lo pasé
realmente pésimo, que fui a dar a la urgencia varias veces y me inyectaban diazepam y que esto y que lo otro. Y demoraron meses igual en diagnosticarme la fibromialgia, porque primero me decían, no, porque a mí me partió en la espalda, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero por lo menos yo partí con la espalda. Y era, no, es que tienes lumbago. Me daba de nuevo el dolor al mes, después de ponerme las 3 neurobiontas. No, es que tienes ciática. Después no, es que tienes lumbociática. Ya me acuerdo que yo partí con los dolores un diciembre y ya en abril había ido por lo menos como 6 veces a la urgencia y ya me habían puesto 3 dosis enteras de neurobiontas completas de las 3 inyecciones. Entonces yo, y ese día era un dolor que yo me acuerdo que me corrían las lágrimas por la cara. Me corrían por la cara. El médico, cuando me diagnosticó, igual como que no lo podía creer él mismo. Fue a buscar a otro doctor, volvió. Y el otro doctor dice como, sí, sí es eso. De ahí se va y me dice, es que sabes que tiene fibromialgia. Y yo, ni idea qué cosa era fibromialgia. Le digo, ¿qué es eso? Le digo, me va a dar algún medicamento, se me va a quitar. Y me dice, es que es crónico. Y yo, como crónico, me dijo, es una enfermedad crónica. Me dijo, normalmente la gente mucho mayor. Y me hizo como las preguntas de rutina que ustedes deben conocer, que si tengo algo que me estresa, que si tengo depresión, que bla, bla, bla. Y como el sistema público en Chile es como el ajo, recién tuve ahora con el reumatólogo como 8 meses después. Y un reumatólogo que en realidad no tenía mucho brillo, era un caballero muy, muy viejito que se quedaba dormido en la consulta y que lo único que hacía era darme relajantes musculares. Me daba relajantes de liberación prolongada y como ya y no, y yo así como, ¿y qué ejercicio puedo hacer? No, es que no puedes porque te va a doler y ninguna solución. Tuve con el dolor N tiempo y la primera terapia alternativa que yo probé fue biomagnetismo. Quizá algunos de ustedes la conocen y es bastante buena, pero a mí el terapeuta me advirtió apenas la tomé. Me dijo, vas a sentir mucho más dolor al principio, pero después vas a estar bien. Y en realidad así fue. Yo recuerdo que llegué a un punto que estuve 3 semanas con licencia. En ese tiempo estaba estudiando. Y la licencia era porque yo no me podía levantar. Literalmente yo no podía estirar las piernas para levantarme en las mañanas. Recién como a la 1 de la tarde yo podía levantarme y llegar a la cocina de mi casa a comer algo. Era terrible el dolor. Así que los entiendo completamente de lo cansados que están de vivir con dolor. Y hice esa terapia, estuve mucho mejor durante harto tiempo, pero como la mayoría de las terapias obviamente requiere sus mantenciones, cada cierto tiempo iba, no me pasó completamente, pero sí mejoré considerablemente. No volví a tener crisis tan fuertes durante un buen tiempo. Después de eso, bueno, entre ese entonces ya falleció mi mamá. Y yo igual esperaba que sin el estrés de cuidar a mi mamá y de todo lo que conlleva estar con una persona que tiene un cáncer, me iba a aliviar un poco, pero no pasó, no sucedió. Seguí con las molestias, con los dolores, con montones de cosas y como que llegó un punto en que yo asumí en mi cabeza que yo estaba súper enferma y que eso nunca iba a cambiar. Y cuando asumí eso fue terrible porque fue peor. Fue peor, fue como que lo asumí y cada vez tenía más cosas. Y después me dijeron, no, es que sabes que además eres hiperlaxa. Y de ahí pasaron 2 años más y me dijeron, es que sabes qué, tienes Sjögren, que es una enfermedad autoinmune. Me imagino, no es del conocimiento de todos, pero me afecta a las glándulas. Y me la diagnosticaron porque se me inflamaban y desinflamaban las parótidas, hasta que llegué a un punto en que ya hice un huevo y no baja. De hecho, hasta los días de hoy tengo ese huevo, que está por ahí, y está como durito. Y al final, bueno, luego de resonancias y miles de dinero que he gastado, de hecho, yo tengo así una carpeta con todos mis exámenes, resonancias y radiografías y cintigrafías y todas las cosas de la vida que me he hecho, porque de verdad he gastado millones en médico, millones en examen. Porque, seamos honestos, la salud pública en Chile es como la mierda, así que al final empecé a pagarme todo particular. El día que empecé a trabajar y no antes, el día que ya me titulé y empecé a trabajar, empecé a pagarme las cosas particulares y he gastado una millonada.
Y siempre puros diagnósticos súper desfavorables, pura sumar y sumar pastillas. No, es que además tienes que tomar esto, no, es que esto otro, y la prednisona, y la hidroxicloroquina, y que no, que tienes que tomar la pregabalina, y después que no, que tienes que tomar más el Realta. Y era sumar y sumar pastillas, y yo en realidad tampoco me sentía bien. Solo no me sentía mal. No me sentía tan mal si tomaba las pastillas. Pero no me sentía bien, no me sentía enérgica, no me sentía, no sé, capaz de hacer cosas. No avanzaba nada. Eh, bueno, pasó y pasó el tiempo y llegó un punto en que ya, yo creo que ya más o menos unos 4 años con los medicamentos y ya con la prednisona iba con 10 miligramos, que según mi reumatólogo estaba bien, pero según la inmunóloga no, y infinidad de cosas. Y llega un amigo un día y me dice, ¿sabes qué, José? Conocí una terapeuta que hace una terapia que se llama DABA. Y yo así como ya. Eh, y me dice, ¿sabes qué? Deberías probarla porque yo creo que te podría ayudar. Y yo así como ya. Pasó N tiempo y un día X no sé por qué me acordé. Les juro que pasó, no sé, fácilmente unos 6 meses. Y un día X me acordé y busqué lo que él me había dicho. Llegué a la página y resulta que en el centro de... Bueno, hoy en día creo que hay más centros, pero en ese entonces, hace como un año y medio, había un solo centro de ADABA que quedaba acá en Santiago y hacían charlas gratis. Así que fui a la charla, muy escéptica, les juro, yo soy súper científica, soy ingeniera. No esperen que sea una persona que no cuestiona todo porque sí lo soy. Desde que era una enana pequeña siempre me he cuestionado todo. Soy del tipo de persona que cuestionaba hasta la iglesia que me impartían mis papás, que no, que tienes que ser católica y yo cuestionaba todo. Así que con mayor razón estas cosas que no entendía. Y fui a la charla, por curiosidad, por ver, por intentar algo más, de cansada, de chata, de todo el dolor y de todo. Y en la charla nos explicaron, mira, ¿sabes qué? Adaba es una técnica que hace esto otro. Y empezaron a explicarnos un poco que nosotros, bueno, a ver, yo creo que la mayoría, pero no todos, porque soy súper consciente de que no todo el mundo cree lo mismo, pero la mayoría siente que no somos solo un cuerpo, que tenemos algo más. Y te explican que es algo más, que es como tu alma, tu aura o lo que tú, como tú quieras llamarle según tu creencia, tiene la capacidad de formar estructuras cuando tú tienes enfermedades. Y uno queda así como estructura, ¿ya? Y uno queda así como, ¿qué onda? Y la niña nos dice como un ejemplo súper clásico, nos dice, ¿ustedes les ha pasado que de repente están en un lugar y llega una persona y ustedes sienten que esa persona como que los asfixia aunque no los toque? Como que llega y el ambiente se pone pesado. Y a todos yo creo que nos ha pasado alguna vez, nosotros dijimos sí. Y la niña nos dice, mira, ¿sabes qué? Eso es lo que pasa cuando una persona tiene tantas cosas adosadas en su cuerpo como espiritual, que esas cosas chocan con las tuyas. Y a veces esas cosas son de aura muy, no sé, negativa, entonces te impactan y te provocan ese malestar. Y uno decía como, ya, pues sí, puede ser. Luego, bueno, pasaron a una persona en una camilla, me hicieron tocar las estructuras y se sienten y wow, de verdad, porque uno no espera, menos si es la primera vez que vas, menos si nunca lo has vivido. Y fui, y bueno, uno te dicen cierra los ojos, pasa las manos por acá, y ellos las identifican obviamente antes, y de ahí uno las siente. Es leve, de verdad que es muy leve, pero se siente. Yo lo sentí. Igual que de cabello. Y después la niña la retira y te muestra que se pueden sacar y todo. Ya, yo quedé con eso ahí, pero la terapia era cara, entonces uno siempre tiene prioridades y de repente uno no piensa bien en sus prioridades, y para qué estamos con cosas. Yo gastaba demasiada plata en médico y hoy en día veo si hubiera hecho la terapia antes, quizá hubiera gastado mucho menos de lo que gastaba en médico. En, no sé, cada resonancia ustedes saben cuánto cuesta y yo me he hecho por lo menos 7 resonancias. Y eso fuera de todos los otros exámenes, exámenes de cuerpo completo, a los huesos, infinidad de cosas que hoy en día pienso, cuánta plata boté.
Pero bueno, seguí postergando el tema de la terapia a pesar de que el día que fui fue igual bastante agradable, porque después además me ofrecí como paciente. Y igual sentí, sin que la niña me tocara, sentí como algo se desprendía y fue como, ¿what? Porque ella no me estaba tocando y yo sentí que algo se cortó. Entonces es como muy extraño, pero ya. Pasó más tiempo y de ahí recién pude ir a una sesión en oferta para Navidad. Imagínense, pasó como un año, desde que mi amigo me dijo hasta que yo fui a la primera sesión. Y en la primera sesión no tuve grandes cosas, pero sí me acuerdo que percibí muchas sensaciones y percibí a mi mamá, que fue muy agradable para mí. Percibirla después de tanto tiempo, ya habían pasado como 3 años de que mi mamá falleció, o más, creo que como 4. Y fue muy agradable, pero no quedó nada más que eso. Fue como ya, la terapeuta tampoco me explicó mucho cuando fui esa vez, pero sí sentí muchas sensaciones agradables y me sentí más liviana cuando salí. Pasó en el tiempo de nuevo. Hasta que por fin ya chata del médico, porque ya el 2019, entre fines del 2018 y principios del 2019, yo llegué a un punto de dolor en que yo ya no dormía del dolor. Y ya estaba chata. Me hice, creo que fue la última vez que me hice todos los exámenes de la vida. Y de hecho me acuerdo, me eché en un mes 300 lucas así en puras cuestiones para acá, para allá, y eso con todos los descuentos de la ISAPRE y todas las cuestiones, porque tengo la suerte de tener un plan barato de ISAPRE. Eh, Al final como que ya tiré la toalla porque los médicos, no, es que tienes desviaciones, pero eso no debería provocarte el dolor, es que tiene que ser la fibromialgia, porque al final cuando uno tiene fibromialgia, tú vas al médico y siempre le echas la culpa a la fibromialgia, todo lo que te duela. Porque el médico dice como, no, es que está mal de acá y esto de acá le hace doler y listo. Y, y no se preocupa tampoco mucho de ti. Si esa es una gran realidad con la que me ha tocado vivir varias veces, que el médico te atiende súper bien y busca bien la raíz del dolor hasta que leen tu ficha que dice que tienes fibromialgia y como que te manda la chucha y se relaja y ya no hace nada. Y yo creo que a algunos debe haberles pasado porque he conocido otras personas que también les ha pasado. Y no es agradable porque uno igual se siente súper ninguneado. Eh, la cosa es que ya, chata de todo eso, dije ya, voy a ir a Dava y voy a gastar lo que tengo que gastar. Y al final de cuentas hoy en día lo veo y no era tanto, era 30 lucas por sesión y empecé a ir como cada 3 meses. Yo creo que hasta el día de hoy me habré hecho unas 8 sesiones y más encima a fin de mes tienen descuento. Entonces de ahí agarré los descuentos porque me di cuenta que a fin de mes tenían descuento. Entonces empecé a atenderme. Y al principio igual, como que no cachaba mucho, solo iba y sí percibía cosas, percibía cuando cortaban cosas, percibía colores, percibía, no sé, no todo el mundo le pasa. Y de hecho, después cuando yo empecé a percibir cosas mucho más concretas, yo le pregunté a mi terapeuta y me dijo, no todos los pacientes las perciben, me dijo, pero sí hay un buen número que sí, que las siente. Y empecé a preguntarle a mi terapeuta por qué. ¿Por qué están ahí? ¿Cómo llegan a mí? ¿Por qué se forman estas estructuras? ¿Por qué me enferman? Y empezamos a conversar y empezamos a ver que todo tenía raíz emocional. Raíces emocionales tremendas. Les juro que yo hay sesiones de Adaba en que de verdad me he cagado llorando. Pero así, porque botas cosas que muchas veces guardaste tanto tiempo. A veces nosotros cuando somos más jóvenes, cuando somos más inmaduros, cuando somos más niños, pensamos que hay cosas que no nos afectan y sí, la verdad es que nos afectan de manera enorme. En mi caso, a pesar de todo lo que significaba mi mamá y su enfermedad y todo lo demás, es increíble entender hoy en día que lo que más me enfermó no fue eso. Lo que más me enfermó fue el mal amor de mi papá. Y le llamo mal amor porque mi papá me ama. Y yo lo sé y él lo sabe, aunque nunca jamás me lo ha dicho. 29 años nunca en la vida me ha dicho ni siquiera te quiero. Pero sí lo demuestra a través de otras cosas. Pero él me crió de una forma en la que yo comencé a autodestruirme sin saberlo.
por la forma en la que él me crió. Para mí es súper doloroso contarlo. Espero que mi papá nunca vea este video. Tengo fe de que no, no mire el canal de YouTube. Porque yo sé que para él sería muy doloroso saber que él me hizo tanto daño sin querer. Porque yo sé que fue sin querer. Yo sé que fue un tema de no saber. Y de que todos reaccionamos de formas diferentes y de que todos tenemos vivencias distintas y de que al final de cuentas a él también lo criaron así y a él también lo dañaron mucho. Y uno normaliza las cosas. Lamentablemente nosotros actuamos y vivimos en el mundo según lo que aprendimos. Nosotros venimos acá y cuando somos niños consideramos que todo lo que nos rodea es normal. Vivimos en esa normalidad que a veces no significa que sea sano, solo significa que es donde tú has vivido siempre, que es lo que tú has pasado siempre. Entonces, mi papá es súper machista y el sueño de su vida siempre fue tener hijos hombres y me crió como niño. Me crió como niño, como si yo fuera un niño varón durante mucho tiempo de mi vida. Y de hecho, para mí, cuando me diagnosticaron una enfermedad autoinmune fue muy chocante porque tiempo antes yo había leído causalidades de enfermedades, causalidades emocionales. No sé si alguno ubica, pero hay una doctora que es muy famosa que se llama Louisa Hay, creo, no sé si pronuncio bien el apellido o no, pero ella tiene muchos libros que hablan de cuáles son las emociones raíces que generan ciertos tipos de enfermedades. Cuál es la causa emocional que termina provocándote ese desgaste. Y yo había leído en algún momento que las enfermedades autoinmunes eran temas que uno mismo tenía consigo mismo, cosas en las que uno no se aceptaba. Y créanlo o no, desde que yo era una nana muy pequeña, yo siempre he amado mi forma de ser. Siempre, siempre me ha encantado mi forma de ser. Porque soy chora, porque soy súper parada, porque, no sé, tengo desplante y me gusta, soy súper sociable, tengo la fortuna y la dicha de ser bastante inteligente, he estudiado con beca toda la vida, nunca he gastado un peso en estudio y soy una agradecida de eso porque mi familia no tenía dinero para pagarme estudios y yo sí quería estudiar. Entonces, en general siempre estuve muy conforme con el tipo de persona que yo era, con mi personalidad, y cuando a mí me dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes además de la fibromialgia, y además de ser hiperlaxa, y además de la tiroides, y todo, y la resistencia a la insulina y toda la cuestión, me mandan, tienes Sjögren, y es una enfermedad autoinmune. Y les juro que durante mucho tiempo me cuestioné eso. Me cuestioné por qué era lo que no me gustaba de mí. Y con Adaba, entre medio de las sesiones, yo entendí que había un punto que nunca había mirado, que era que si bien yo gustaba de mí, mi papá no gustaba de mí. Mi papá toda la vida y hasta los días de hoy me recalca que él siempre quiso tener hijos hombres. Y me lo dijo cuando yo era muy niña, pues me lo dijo cuando uno no tiene el filtro para entender que esas palabras no tendrían que lastimarte, para entender que tú no viniste al mundo para hacer lo que tus papás querían que tú seas. Me lo dijo en un momento de mi vida donde yo me estaba formando y donde yo aprendí que yo no era lo que mis papás esperaban de mí. Y es muy triste hoy en día entender que eso me causó tanto, tanto daño. Mi papá hasta los días de hoy me dice hijo. Y ya no se lo recrimino, de hecho nunca lo he hecho, porque para mí es normal. Si eso es lo que pasa, uno se cría con esa normalidad. Y de hecho mi terapeuta se dio cuenta de este tema porque un día le estaba contando algo que había conversado con mi papá. Y replico lo mismo, sí, porque para mí es costumbre, ya mi papá toda la vida lo ha hecho así. Y mi terapeuta para y me en seco así me dice, José, ¿tu papá te dice hijo? Y yo, sí. Me dice, ¿por qué? Y le explico así como, no, ¿sabes qué? Es que mi papá es súper machista, él es camionero, toda la vida soñó con hijo hombre, nosotras las tres somos mujeres, y yo fui como su última esperanza, más encima que se supone que yo iba a ser varón, los médicos habían dicho que iba a ser niño, entonces me tenían pura ropa de niño. Y siempre ha sido su karma el hecho de que yo no sea niño. Y hasta los días de hoy siempre me recalca que si él hubiera tenido hijos hombres, su vida sería tan diferente.
Em, y me dice, pero ¿te das cuenta de eso? Y empezamos a ahondar en ese tema. Y empezamos a ver que, claro. Y él llega un punto en que me explica, me dice, José, cuando nosotros somos niños, cuando somos pequeños, nosotros venimos al mundo y necesitamos amor. Y es un tema biológico. ¿Por qué? Porque para sobrevivir, nosotros no nacemos listos para sobrevivir. Necesitamos crianza. Entonces, para asegurar que nos críen bien, nosotros tenemos que ser amados. Por lo tanto, nosotros nacemos con ese chip de mis papás tienen que amarme, mi familia tiene que amarme. Y yo, para ser amado, tengo que ser lo que ellos quieren que yo sea. Todos nacemos con ese chip cuando somos pequeños. Entonces me dijo, tú al no ser lo que tus papás querían, al tú tener desde muy temprana edad claridad de que tú no eres lo que tus papás querían, creaste un conflicto interno, porque sea como sea, hasta que el día que te mueras, tú siempre vas a ser una mujer. Eres niña, eres mujer, y eso no hay quien lo cambie. No importa cuántas cosas tu papá haya querido, eso nunca va a cambiar. Y eso siempre ha generado en ti esa disyuntiva y esa inconformidad. Porque tú no puedes suplir la necesidad de él. Y es inconsciente porque nosotros lo creamos cuando somos niños. Cuando yo entendí eso, para mí fue un clic tremendo. Él ahí me dio unos ejercicios, me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo desde dentro hacia afuera para que tú puedas liberar eso. Entonces me dice, pon una foto de tu papá y dile que tú no naciste para complacer sus necesidades, que tú estás contenta como eres, que a ti te gusta ser mujer, que tú nunca vas a ser. Me dijo, porque yo entiendo si tú no se lo puedes decir en persona, lo ideal sería que se lo digas. Y yo sé, yo no se lo voy a decir a mi papá jamás, porque sería una pelea y sería una discusión y sería escucharlo una hora hablarme de cosas que al final del día no me van a sumar. Entonces hice el ejercicio, puse una foto, lo hice, le dije todo. Y saben que lo hice en una noche, todavía me acuerdo, ese mismo día de la sesión. Después llegué a mi casa y lo hice. Y fue súper chocante. El otro día desperté con un ánimo diferente. Y a la semana después fui de nueva sesión. En las sesiones de DABA te van quitando estructuras que se forman, pero las quitan cuando tú estás listo para sacarlas. Después de esa sesión, yo fui como a la semana más o menos. Y después de haber dicho mi super discurso, que al final les juro estuve como una hora diciéndole cosas a mi papá, y me sirvió mucho de desahogo. Y cuando llegué a esa sesión fue la primera vez que yo percibí en mi sesión cosas que jamás me imaginé que podía percibir. Cosas que jamás me imaginé que pudieran existir. Porque hasta ese momento para mí siempre cuando me decían de Adaba te sacamos cosas eran estructuras y yo ni idea que eran esas estructuras. Y ese día yo la vi, la sentí. Fue asqueroso. Fue muy, muy desagradable en el momento. Tuve mucho miedo porque era algo muy feo. Yo estaba con los ojos cerrados. Pero la percibí. La percibí tal cual la sacó mi terapeuta. De hecho, él no la vio. Él me dijo, yo no tengo cuidado. Después le conté cuando terminamos la sesión. Y él me dijo, no, me dijo, yo no tengo la capacidad de verlas, pero sí sé que era muy oscura, me dijo, y muy fuerte porque era muy densa. Dijo, yo solo puedo sentirlas. Dijo, yo nunca las he visto. Pero era muy densa. Y saben que de ahí en adelante para mí fue un antes y después. Yo a la semana decidí empezar a dejar mis medicamentos paulatinamente. Y ya lo había intentado muchas veces y siempre aguantaba como una semana porque de ahí empezaba a inflamarme, empezaba con los dolores en las articulaciones, empezaba, no sé, se me pegaba la rodilla, se me inflamaba sobre todo estas partes de aquí, porque mi trabajo igual es mitad computador y mitad estar en la planta haciendo cosas. Trabajo en una planta de alimentos. Y fue como, me siento mejor, estoy mejor, y empecé a dejar las pastillas, y ya como a las 2 semanas las había dejado completamente porque lo hice paulatinamente, empecé a tomar menos, después a tomar la día por medio, ya. Y de ahí yo siempre con ese miedo de que va a llegar un punto en que me va a doler todo de nuevo y voy a volver a las pastillas
y no pasó. Saben que yo dejé mis pastillas definitivamente una semana antes del estallido social, del famoso estallido social, que fue en octubre. Me acuerdo porque justo dejé mis medicamentos y viajé a mi casa en el sur a ver a mi familia y le conté a mi hermana que encontraron toda la razón del mundo porque sabían que todo eso había pasado, sabían que cómo era mi papá y cómo mi papá había recalcado mucho eso en mí. A diferencia de ellas, porque ya yo con mis hermanas tengo hartos años de diferencia. eh, y encontraron mucho sentido y me dijeron como sí, puede ser. Pasó y pasó el tiempo y hasta los días de hoy no he tenido que tomar mis medicamentos de nuevo. Y ha sido de verdad maravilloso el que me levanto sin dolor, el que me acuesto sin dolor, el que existo y vivo sin dolor. A veces sí, me contracturo igual, de repente los hombros, que me duele el cuello un poco, pero no sé, por nada que tenga que estar tomando medicamentos de nuevo. A lo más de repente, no sé, eh, me duele ya mucho el hombro porque, y yo sé por qué, son cosas de la pega, porque de verdad que tengo harto estrés laboral de repente, sobre todo con este tema del COVID, ha sido un show, por lo menos en mi empresa nosotros no hemos dejado de funcionar. Trabajo en empresas de alimentos, no podemos dejar de funcionar. Pero así ha sido cambiar todos los empaques, toda la distribución, montones de cosas que me han llevado mucho trabajo y sé que de repente es por eso. Pero no sé, pues yo me tomo, no sé, un ibuprofeno y fuiste, ya no me dolió y listo, y pasó. Cuando antes yo sabía que tenía que estar tomando tramal, que a veces el tramal tampoco me hacía nada, que tenía que vivir con guateros, con montones de cosas. Entonces, de verdad, chiquillos, para mí ha sido un antes y un después entender estas cosas. Y he empezado a andar mucho más en las otras enfermedades que tenía, en entender cuáles eran las causas de cada una. Hoy en día me encuentro trabajando en eso. Por eso les comentaba, yo llevo un año en este proceso, un año porque igual he ido muy pausada entre temas económicos, de tiempo y de, de, de tener la capacidad de soltar esto. Porque cuando uno va a DABA, uno tiene que entender igual que tiene que desprenderse de esos sentimientos, de esas emociones que hicieron raíz en uno. Y es súper fuerte ese proceso de hacer el cambio acá arriba. El cambio aquí en el corazón también, de dejar de sentir esas cosas, de perdonar, de soltar. Eh, y ha sido maravilloso para mí entender que, no sé, que yo puedo cambiar mi realidad, que yo puedo definir qué cosas me afectan y qué no, porque hoy soy adulta y hoy lo entiendo. Yo ya entiendo que hay cosas que viví cuando era más pequeña y que cuando uno es pequeño no lo comprende y tu cuerpo reacciona. Y esa es la realidad. Tu cuerpo reacciona para defenderte, reacciona para hacer cambios en ti, reacciona de acuerdo a lo que tú sientes y lo que piensas. Después estuve conversando con mis terapeutas porque yo llegué al entendimiento de que mis dolores tenían una causal de que este tipo de cosas, porque ya ni siquiera les puedo llamar estructuras, son, no sé, son entes, porque como les digo yo lo vi. eh, y ellos tienen la capacidad de como adosarse a ti o vivir de ti, porque al final eso es lo que hacen, nos quitan energía y viven de nosotros, siempre y cuando tú los dejas entrar. ¿Cómo los dejas entrar? Cuando tienes esos sentimientos que no resuelves, cuando tienes esas emociones que te hacen daño, que te hacen dudar. Entonces vas creando esas instancias para que ellos entren a tu cuerpo y te enfermen, porque esa es la realidad. O ellos se adosen a ti y te enfermen. Y bueno, hoy he llegado a un concepto de que todo ese aprendizaje, que al final de cuentas esa es su función en este mundo, que viven claramente en una dimensión en la que no tenemos acceso nosotros, no de forma consciente, pero que está aquí, que están con nosotros y que quizás vienen a enseñarnos cosas. No sé, he tratado de tomarlo de ese sentido para hacerlo más llevable, más llevadero, más aceptable, más amigable. Pero de verdad, no estoy loca. Se los digo de verdad porque sé que suena a locura, pero no lo es. De verdad, lo viví muy a fondo como para cuestionarlo. ¿Ya? Yo soy del tipo de personas que cuestiona todo. Y hoy en día para mí es una verdad que no puedo negar porque la viví, la experimenté a fondo, a concho.
de verlo, de sentirlo, de, de entenderlo, de entender cuándo esas cosas empezaron a calar en mí y se aprovecharon de debilidades mías eh, para vivir de mí. Y lamentablemente la mayoría de las enfermedades son de ese estilo. La mayoría de las enfermedades entran a nosotros por debilidades emocionales que nosotros tenemos y nos dañan. Y nos dañan de esa manera y avanzan de esa forma tan agresiva dentro de nosotros. Recuerden que su cuerpo es perfecto. Es perfecto porque nuestras células han llegado a un punto de evolución en que ellas trabajan súper bien y hacen todo bien. Pero dependen de que nosotros con nuestras decisiones también alimentemos a nuestras células y a nuestro cuerpo espiritual, a nuestra alma, de buenas emociones, de perdón, de entender que somos cuerpo y alma uno y que trabajamos juntos, que trabajan juntos, que tenemos que cuidar a ambos, que no todo tiene que afectarnos y que no podemos dejar que todo nos afecte. Porque ahí es donde creamos esas fallas y nuestras células ya no funcionan tan bien y ahí es donde una célula deja de ser una buena célula y no sé, se vuelve una célula cancerígena o donde tu glóbulo blanco de repente desconoce tu propia célula y la empieza a atacar, porque eso es lo que nos pasa a los que tenemos enfermedad autoinmune. Entonces ha sido de verdad muy profundo de comprender. Lo quise compartir porque espero que les sirva a alguien. Yo sé que todos no van a creer, es lógico. Pero sí espero que alguno de ustedes lo intenten, no sé si con ADABA, hay muchas técnicas, la biodecodificación yo la he estado mirando ahora, igual es bien importante y tiene el mismo fundamento, la misma base, que es buscar la raíz de la emoción que permitió que una enfermedad entrara en ti, que una enfermedad te atacara o se adueñara de tu vida, porque al final eso es lo que hacen. Al final de cuentas, cuando uno es crónico, tú sabís que vaya a cargar con eso para siempre y es súper penca. Yo he llegado al concepto de que por eso la sociedad está tan enferma, porque lamentablemente nos hemos hecho demasiado daño unos a otros. Nos, no nos preparamos para recibir a otros, porque esa es una realidad. Nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser un buen papá. Y los niños cuando son pequeños, si uno entendiera realmente lo mucho que los puedes dañar, eh, comprenderías que en realidad tienes que tratarlos con algodón, tienes que tratarlos con demasiado amor para que ellos sean personas saludables tanto emocionalmente como físicamente. Eso en general era mi mensaje, espero que a algunos les sirva, si tienen dudas me pueden escribir. Si quieren, bueno, pueden buscar en internet si les interesa esa terapia o si quieren buscar algunas otras. Hay varias, yo he probado varias y en realidad con todas he tenido muy buenos resultados, excepto con la tradicional. La medicina tradicional no me ha dado nada más que pastillas. Pastillas para dormir y para despertarte, porque así te mantienen dopado. Pero sí, la medicina tradicional ha sido bien favorable, tanto, no sé, he probado acupuntura, he probado cuencos, eh, he probado, como les decía, biomagnetismo y en general con todas ellas he tenido bastantes buenos resultados, disminución del dolor, no sé, mejorar el estado de ánimo, mejorar en un sinfín de cosas. Pero con las que yo les digo que tuve un antes y un después fue con esta terapia y por eso se las nombré más. Los invito a no cerrarse camino, a buscar en su historia de vida cuáles son las cosas que pudieron haberles afectado, a trabajar consigo mismo. Busquen en internet, de verdad que en YouTube hay muchas cosas, de biomagnetismo creo que igual hay varios terapeutas, yo he visto solo como un par de videos porque empecé recién la semana pasada a verlo. Y en biodecodificación de verdad que igual te explican ese hacer sentido de qué fue lo que tú viviste que te dejó entrar esa sensación en ti o te debilitó, como para que una enfermedad hiciera cabida en tu cuerpo. Esos chiquillos, espero haber sido de ayuda, espero que a alguno le haga clic lo que les acabo de contar. Es mi experiencia, no quiero cambiar la forma de pensar de nadie en general, solo quería compartirlo para que de verdad vean que hay caminos, hay luz, no se queden en ese fondo oscuro donde uno dice ya no tengo nada más que hacer porque ya la enfermedad me consumió.
De verdad yo estuve mucho tiempo ahí, no es agradable y ojalá a nadie le pase. Ojalá nadie tenga que estar ahí nunca. Trabajemos por eso, los invito a ser más amigables con el resto, más empáticos, a no provocarnos daños unos a los otros. Porque yo creo que eso es lo que tiene esta sociedad tan enferma. Eso, chiquillos, gracias a quienes miraron el video hasta el final. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.